Pueden sentarse un momentito, hermanos. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha permitido el Ministerio de Alabanza. Le damos gracias por la administración. Damos gracias al Señor, hermano, porque también está con nosotros el hermano Noé Guerra, que vino para complementar, hermanos, el equipo de alabanza. Y qué bueno, hermanos, Dios cada día va a ir mandando y supliendo a quien Él considere que necesitamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Fíjate que es una bendición, hermanos, tener hermano Noé con nosotros. Y también, hermanos, a usted que nos visita por primera vez, también nos es una alegría saludarle. Tenemos a hermana visita, PD, Lucrecia Hernández. ¿Quién es Lucrecia Hernández? Mi hermana, bienvenida, siéntase en confianza. Esta es su casa. Qué bendición. También, pues, tengo la bendición de ver a la hermana María. Amén. Dios le bendiga, hermana María. Dios le bendiga. Nos alegramos de que esté con nosotros. Esperamos de que se sienta en confianza y sienta la bendición del Señor. A cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos. Les amamos en el amor del Señor. Y usted que nos ve a través de las redes sociales también, le agradecemos por estar en contacto con nuestra página y le invitamos para que no nos cambie. Dios tiene una palabra que de seguro le edificará. Así de que no cambie. Vamos a entrar de lleno a la administración de la palabra. Hoy les voy a invitar, hermanos, de que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1, vamos a leer a partir del versículo número 15. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os llamó y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. La semana pasada, hermanos, el hermano Yair nos predicaba acerca de la importancia de la oración, ¿verdad? Y ahora sabemos, hermanos, que la oración es hablar con Dios, así de práctico, ¿verdad? Como hablamos con un amigo de confianza, ¿verdad? Nada más de que cuando hablamos con Dios, lo tenemos que hacer con todo el respeto, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿verdad? Y con Él no lo vamos a tratar como un amigo común, ¿verdad? Haciendo bromas o cosas así, porque Él siempre va a ser nuestro Padre Celestial. Y Él merece todo respeto. Y cuando Él nos acerquemos, lo vamos a hacer con toda reverencia. Y estamos seguros de que Él nos va a atender, ¿verdad? Cuando oramos, hermanos, expresamos a Dios nuestro amor, nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que hemos recibido de Él, por lo que Él aún va a hacer por nosotros. Pero también la palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos da un mandato de que oremos los unos por los otros. Y en eso yo me quiero enfocar en esta hermosa noche. Y para eso quiero que vayamos, hermanos, siempre a Efesios en el capítulo número 6 y versículo número 18. Dice la palabra del Señor. Oiga, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Aquí hay algo importante, hermanos. Hay una oración intercesora. Sabemos lo que es la oración intercesora, pero aquí específicamente, hermanos, el Señor nos está hablando de una oración por la iglesia, por nosotros, los unos con los otros, porque dice por los santos. O sea que es específico. Entonces quiero, hermanos, en esta noche que veamos, hermanos, la importancia que es que oremos los unos por los otros. Eso nos dará, hermanos, fortaleza, nos dará ánimo. Cuando estemos en momentos difíciles, la oración suya me bendecirá mucho a mí y la mía le bendecirá a usted. Y tenemos que hacer una cadena en la cual estemos orando en todo tiempo, los unos por los otros. Y eso traerá mucha bendición, hermanos, para el pueblo de Dios. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dese cuenta que es importante, hermanos, que usted ore por el pastor, ¿verdad? Porque es cierto, hermano, estar aquí es un compromiso, ¿verdad? No vamos a venir a hablar cosas que se nos vengan a la mente. Estar aquí, hermanos, es una responsabilidad de dar la palabra que Dios quiere que demos. Y para eso, hermanos, necesitamos que usted ore por nosotros los pastores, ¿verdad? Para que nos mantengamos, hermanos, siempre en esa comunión, en esa intimidad, para que sea Dios hablándonos a través de nosotros los pastores. Ahora, la oración, hermanos, que Pablo hizo a los Efesios en el capítulo 1 que leímos. Ahí vamos a aprender, hermanos, un modelo, una forma, hermanos, que realmente si nosotros logramos poner en práctica, nos va a traer mucha bendición a todos. Porque lo que el apóstol oró aquí, hermanos, nos deja una gran enseñanza que vale la pena que nosotros pongamos en práctica. Mire cómo empieza el versículo que leímos. Por causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. O sea, Pablo había oído, hermanos, acerca de los cristianos que estaban en Éfeso, del progreso espiritual que ellos habían tenido. Habían visto el crecimiento espiritual, la madurez de esa iglesia. Y él por eso él les dice, a causa también habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por los santos. O sea que era una iglesia que estaba poniendo en práctica lo que el Señor nos manda. Entonces les dice en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando le dice a los Efesios en el capítulo número 6, les dice que en todo tiempo había que estar orando los unos por los otros. Y Pablo aquí le está dando ejemplo de que él lo hacía. Y Pablo, hermanos, dice que lo hacía constantemente. Dice, no ceso de dar gracias a Dios. Lo hacía constantemente porque Pablo tenía gratitud al ver que sus hijos espirituales estaban caminando los caminos correctos. No había sido en vano el tiempo que él había dedicado a esa iglesia para formarla. Y eso le agradaba tanto a Pablo que daba gracias a Dios e intercedía por ellos. Pero ahora yo quiero que hagamos énfasis, y en este versículo es en el que yo me quiero centrar. En el versículo número 17. ¿Qué fue lo que Pablo le pidió, hermanos, por la iglesia de Éfeso? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. Ahora, aquí es donde yo quiero que nosotros notemos, hermanos, cómo Pablo se dirige a Dios con todo respeto y con toda reverencia. A Dios dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé, Padre de gloria. Lo está poniendo, hermanos, en el lugar que le corresponde a nuestro Padre Celestial. Por eso le digo, es cierto, hablar con Dios es hablar con Él, pero hablar con respeto, ¿verdad? Es cierto, es como hablar con un amigo de confianza, pero a Dios lo tenemos que tratar con toda reverencia, porque Él es Dios y nosotros simplemente somos criaturas de Él. ¿Y qué es lo que le pide? Dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué oración más linda la que el apóstol estaba haciendo, hermanos, por sus hijos ahí en Efesios. Un ejemplo de oración, como les dije al principio, que es digno de que nosotros hagamos los unos por los otros. Si nos damos cuenta, el apóstol, hermanos, no se enfocó en las cosas materiales, sino que lo hizo exclusivamente en el sentido espiritual. Él se pudo haber intercedido pidiendo cosas materiales para los efesios, porque él dice que ellos tenían amor por los santos. Y cuando se tiene amor por los santos es porque se ama, se expresa amistad con ellos, ayudándolos, sirviéndoles, pero también ayudándoles económicamente. Porque el amor no solamente es decir yo te amo, yo te quiero, y saludándose y dándose la mano, es también ayudando al más necesitado. Y si ellos, Pablo había notado que ellos amaban, hermanos, a sus hermanos, era porque ellos estaban poniendo en práctica lo que la palabra del Señor nos manda hacer. Entonces, Pablo, hermanos, se enfocó en lo espiritual. La mayor parte de oraciones, hermanos, en nuestro tiempo se enfocan en lo material. Y no está mal pedir cosas materiales, pero el asunto está, hermanos, de que hagamos un gran listado de peticiones a Dios, pero que en nuestra oración no le pidamos nada de lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros le oramos al Señor y le pedimos, Señor, ayúdame para que yo sea un mejor esposo? Lo hemos hecho. Ayúdame, Señor, para que yo sea un mejor padre. Dame sabiduría, Señor, para que yo pueda ser ejemplo. Yo les he hecho el reto, hermano, para que nos olvidemos de tantas peticiones materiales y nos enfoquemos, hermanos, en nuestras peticiones a Dios, tanto para las nuestras como para nuestro prójimo. Que sean esas necesidades espirituales que son las que más necesitamos, hermanos, como hijos de Dios. Yo le aseguro, hermanos, que si nuestras oraciones fueran así, como la que hizo Pablo por los efesios, las congregaciones, hermanos, estuvieran llenas de personas con madurez, con solidez. Porque Dios escucha las oraciones, hermano. Pero cuando nuestras oraciones, hermanos, son para pedir riquezas, para pedir prosperidad, para pedir tantas cosas que se piden, hermanos, yo pienso que lo que hacemos es entristecer el corazón de Dios. Pero la petición que hizo el apóstol Pablo, hermanos, en primer lugar, que Dios les diera espíritu de sabiduría. Cuando le dice espíritu de sabiduría, hermanos, se refiere a la sabiduría que proviene de Dios, a la sabiduría que proviene de lo alto. Porque hay sabiduría, hermanos, que no proviene de lo alto. Y esa sabiduría, hermanos, el apóstol Pablo en Santiago capítulo 3 dice que la sabiduría que no procede de lo alto, dice que esa sabiduría es animal,
diabólica, porque esa sabiduría, hermanos, produce conflicto entre los hermanos, produce celos, produce contienda. Esa sabiduría, hermanos, que se adquiere no por el conocimiento de Dios, sino por el conocimiento de lo secular, de lo que conocemos y aprendemos en el colegio, en la universidad, que nos hace vanidosos y orgullosos. Pero la sabiduría que proviene de Dios, hermanos, es esa sabiduría, hermanos, que proviene por el conocimiento de la palabra del Señor. Esa es la sabiduría. Fíjate que sabiduría viene del griego sofía. Es el conocimiento que nos hace entender las cosas humanas y las cosas divinas. Entonces sabiduría es, hermanos, el resultado del conocimiento, pues el conocimiento de la palabra del Señor. Ese conocimiento, hermanos, que nos orienta a que todas las cosas que hagamos, las hagamos con sensatez, con prudencia. Que las decisiones que tomemos, hermanos, siempre sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a hacer cuando actuemos con sabiduría. Porque la sabiduría nos guiará a la sensatez y a la prudencia. También, hermanos, la sabiduría nos guía a conocer las cosas espirituales y eternas. Todo lo que Dios ha hecho, hermanos, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará. Nos hará entender, hermanos, todos los propósitos de Dios para la humanidad. Esta sabiduría, hermanos, abrirá nuestro entendimiento para que todo lo que nosotros hagamos sea de acuerdo a su santa voluntad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, desde que estaba niño, Él estaba creciendo en sabiduría. Dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En Jesucristo, hermanos, estaba cumpliendo la profecía, porque Dios en su infinita sabiduría, hermanos, omnisciencia, Él ya había designado y asignado a su Hijo para que Él viniera a este mundo y se hiciera hombre tal y como nosotros. Pero un hombre, hermanos, que iba a ser ejemplo para nosotros. Dios lo profetizó, hermanos, más de 700 años antes de que Él viniera. Dice Isaías, hermanos, en el capítulo 11, versículo 2, refiriéndose a Jesús, cuando Él viniera, y reposará sobre Él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Reposará espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el espíritu que reposaba en Jesús, hermanos. Y si estudiamos la vida de Jesús, hermanos, vamos a notar cómo resaltan este espíritu en Él, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Cuando Jesús, hermanos, estaba aún pequeño en su adolescencia, dice que Él se ponía a platicar con los doctores de la ley, y aquellos hombres se admiraban del conocimiento y de la sabiduría del niño. Porque mientras otros niños andaban jugando, Él estaba en las cosas celestiales. Cuando sus padres lo andaban buscando, le dijeron, pero ¿por qué me están buscando? ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? Él se interesó siempre por las cosas espirituales. Pero una de las cosas más grandes y maravillosas, hermanos, de nosotros como hijos de Dios, que Jesús, hermanos, tuvo ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Ese espíritu mismo, hermanos, es implantado en nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor
un espíritu es con Él. Entonces, lógicamente, hermanos, los que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu del Señor. Y estamos, hermanos, aptos para poder tener los mismos, ese mismo espíritu que nuestro Señor Jesucristo estuvo. Y nosotros, hermanos, podemos recibir ese Espíritu de Dios porque somos sus hijos. Y somos los únicos que lo podemos tener. El propósito de nuestro Señor, hermanos, es que dice que Él nos predestinó para que nosotros fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo podemos ser porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es un proceso, hermanos, que cuando venimos a Cristo, vamos cada día creciendo en ese proceso. Efesios 4:13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, hermanos, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos no podemos estar en un solo nivel. Tenemos que estar en el proceso de santificación hasta que lleguemos al tiempo de la glorificación. Porque la perfección no la vamos a alcanzar mientras estemos en este mundo, pero sí estamos en el proceso de la salvación, porque la santificación la vamos a alcanzar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el propósito de Pablo en su oración por los Efesios era que la iglesia, hermanos, creciera en el sentido espiritual y no pusieran tanto su mirada en las cosas terrenales como normalmente los humanos, hermanos, lo hacemos. Para que ellos conocieran, hermanos, la herencia maravillosa que como hijos de Dios la iglesia tenemos. Por eso, hermanos, Él le pide a Dios que les dé sabiduría. Y entre nuestras oraciones intercesoras, hermanos, los unos por los otros, tenemos que pedirle a Dios en primer lugar que nos dé sabiduría. Ojalá, hermanos, de que estas palabras se nos queden. Sabiduría. Pero no solamente pidió sabiduría, también le pidió revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación, hermanos, viene de Apocalipsis, que quiere decir Apocalipsis. Y Apocalipsis quiere decir quitar el velo. O sea, quitar o descorrer un velo para ver las cosas ocultas que el hombre común no puede ver. Eso es lo que Pablo le estaba pidiendo a Dios por los Efesios. Es todo lo que un ser humano que no tiene a Cristo no puede ver. Lo que solamente los hijos de Dios podemos ver, porque ya tenemos el Espíritu de Jesús en nosotros, a través del discernimiento de espíritu. Qué importante, hermanos. Pablo estaba pidiendo, hermanos, al Padre que les quitara esa venda, esa ceguera que tenían los efesios, porque ellos necesitaban tener esa revelación de las cosas espirituales de Dios. Imagínense, los efesios eran cristianos, pero a pesar de que ellos eran cristianos, Pablo le estaba pidiendo a Dios que les diera revelación. ¿Por qué? Porque, hermanos, si somos la iglesia, pero si no buscamos de Dios, si no buscamos el crecimiento a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la perseverancia y especialmente a través de la lectura de la palabra, no vamos a crecer espiritualmente. Y vamos a tener siempre ese velo que nos va a impedir, hermanos, que se nos sean reveladas las gloriosas promesas que el Señor tiene para nosotros.
y todos sus proyectos y todos sus planes que Él tiene para nosotros, no los vamos a alcanzar a ver, porque vamos a estar cegados. Por eso en el versículo número 18 le sigue diciendo el apóstol: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él sabía que le faltaba entendimiento. El entendimiento, hermanos, se basa, hermanos, en lo que nosotros en el espíritu, en nuestra conciencia, en nuestra alma, podemos hacer por el conocimiento de la palabra y el Espíritu de Dios en nosotros. Para que sepáis, les dice, cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Ellos necesitaban tener esa revelación, hermanos, de parte de Dios. Pero ellos tenían que tener ese espíritu de revelación. Y Pablo quería que ellos entendieran a cabalidad todo lo que Dios tiene reservado para sus hijos, hermanos. Nosotros, hermanos, no tenemos que tener, hermanos, ese deseo de recibir más de Dios. No vivir, hermanos, simplemente una iglesia religiosa. Un evangelio, hermanos, de que voy al culto los domingos y de ahí me olvido de Él. Mi búsqueda con el Señor, hermanos, es de todos los días y en todo tiempo. Por eso Pablo decía, orando en todo tiempo. Porque en todo tiempo, hermanos, mantendremos la comunión con Él. Y si nos mantenemos en comunión en todo tiempo con Él, el enemigo, hermano, no encontrará la forma para poder dañarnos, para poder destruirnos. Porque tendremos, hermanos, esa sabiduría y esa revelación de parte de nuestro Señor. Por eso Pablo, hermanos, les pide el espíritu de revelación para que ellos les fuera quitado esa venda, que aunque ya eran cristianos, todavía la tenían. Nosotros, hermanos, podemos ser cristianos y podemos tener muchos años de ser cristianos, pero si no nos interesamos, hermanos, en buscar, en escudriñar las Escrituras, vamos a tener velo y no vamos a ver claramente los propósitos de Dios para nuestra vida. Hermanos, es una búsqueda individual. Yo no lo puedo hacer por usted, ni usted lo puede hacer por mí. Ninguno de ustedes lo puede hacer por su prójimo, porque es algo personal que tenemos que hacer. Ni aún un padre lo puede hacer por un hijo. Cada quien, hermanos, daremos cuentas por nuestras actitudes aquí en la tierra con nuestro Padre Celestial. No podemos vivir una vida estancada, hermanos. Tenemos que vivir y crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos quitar esa venda de ignorancia, hermanos. Ese analfabetismo espiritual, hermanos, en que la iglesia, por pereza y por falta de escudriñar y de buscar de Dios, la ha mantenido y la ha llevado, hermanos, a un estancamiento y a desviarse de los propósitos de Dios. Hoy cuántas iglesias están llenas, hermanos, pero que lamentablemente no se les predica la palabra. Se les predica filosofía, psicología, pero de lo que menos se les habla es de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Jesús dijo claro a sus discípulos, hermanos, cuando los mandó en la gran comisión: id y haced discípulos. Y hacer discípulos, hermanos, es escudriñar las Escrituras. Eso es hacer discípulos. Para que estos discípulos, hermanos, aprendan también a discipular a otros. Pero ¿qué vamos a aprender si no dedicamos tiempo para hacerlo? Pablo, hermanos, sabía, hermanos, por qué oraba por las cosas espirituales. Porque Pablo sabía, hermanos, de que las cosas materiales a Dios no le interesan. A los únicos que nos interesan las cosas materiales es a nosotros. Pero las cosas materiales para Dios, hermanos, a Él lo tiene sin cuidado. Porque el propósito de Dios, hermanos, cuando mandó a su Hijo, fue para rescatarnos de una condenación segura.
por el pecado. Él no vino, hermanos, para hacernos ricos. Él vino, hermanos, para dar su vida en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, esa es su palabra, y tenga vida eterna. Jesús, hermanos, Él sabía que los hombres somos interesados en las cosas materiales. Por eso Él dijo, hermanos, no hagáis tesoros, hacéis tesoros en el cielo, en la tierra no. Porque en el cielo la polilla y el orín no corrompen, y ahí no hay ladrones que minen y hurten. ¿Por qué preocuparse por las cosas de aquí abajo? Jesús sabía, hermanos, y Pablo sabía lo que Jesús tenía en su corazón para con nosotros. Porque también Jesús dijo, hermanos, que qué difícil era que un rico entrara en el reino de los cielos. ¿Pero por qué diría eso, hermanos? ¿Será porque las riquezas son malas? No, las riquezas no son malas. Y aún pueden ser bendición. El problema, hermanos, de que cuando las riquezas están en el corazón del hombre, el hombre quita su fe en Dios, quita su confianza en Dios y las pone en sus riquezas, en sus bienes. Y él piensa que la comodidad que tiene, que la tranquilidad que tiene proviene por sus posesiones, y se le olvida que hay un Dios que provee. Se le olvida que hay un Dios maravilloso que está al cuidado de nosotros, que hay un Dios que nos protege, un Dios, hermanos, que siempre nos fortalece, un Dios que nos da paz. Pero el hombre, cuando confía en sus riquezas, cree que son sus posesiones las que lo hacen estar en paz, mas no sabe que la paz que está disfrutando en este mundo es perecedera. Porque dice el Señor, porque la paz que el mundo da no es la paz que yo doy, dijo Jesús. La paz del Señor, hermanos, es una paz maravillosa, que aunque estemos en tribulación, estamos felices y contentos, porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Entonces, hermanos, necesitamos que se nos quite esa ignorancia. Necesitamos esa revelación, hermanos, para que se nos quite ese velo y podamos entender claramente la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Pablo, hermanos, dijimos, pidió sabiduría y revelación. Pero también, ¿qué más dijo? En el conocimiento de Él. Ahí está la cosa. En el conocimiento de Él. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios, hermanos? A través de conocer la palabra de Dios. Porque sin el conocimiento de Dios es imposible, hermanos, que nosotros tengamos revelación y sabiduría. Conocimiento de Dios, hermanos, el conocimiento viene de la palabra epignosis, que quiere decir discernimiento completo. Pero discernimiento completo ¿de qué? De las cosas celestiales, de las cosas divinas. Pero esas cosas, hermanos, se van desarrollando en el cristiano poco a poco. No es cosa, hermanos, de que las vamos a aprender de un solo. Se van aprendiendo conforme nosotros vamos, hermanos, dedicando tiempo a las cosas de Dios. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué importante es mantener nuestra relación con Dios. Gloria al Señor. El conocimiento, hermanos, es sumamente importante. Aunque lamentablemente, hermanos, la palabra del Señor a veces se malinterpreta y muchos dicen, pero es que el conocimiento envanece. Solo el amor edifica. El conocimiento envanece, hermanos, cuando no hay sabiduría. Pero sobre todo el conocimiento secular, el conocimiento que aprendemos en el colegio, el conocimiento que aprendemos en la universidad, ese sí nos envanece.
Pues el conocimiento de su palabra, hermanos, nos da sabiduría. Amén. A veces, hermanos, hay malos entendidos. En 2 Corintios 3:6 también hay otro versículo, hermanos, que a veces se malinterpreta para no adquirir el conocimiento de Dios. Dice 2 Corintios 3:6, y el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y leen este versículo y no le dan importancia a la palabra de Dios. No, es que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Es así tan absurdo, hermanos, que muchas veces dicen, no, es que yo prefiero estar tantas horas en la presencia de Dios, disfrutando de su gloria. Y está bien, hay que hacerlo. Pero la presencia de Dios y el conocimiento de su palabra van de la mano. Porque si tenemos esa gloria de Dios en nosotros, pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a aprender a conducirnos como Dios quiere que lo hagamos aquí en este mundo? No vamos a tener el conocimiento, mucho menos la sabiduría para poder hacerlo. Y estaremos actuando de una manera imprudente. A estas personas que piensan así, hermanos, de que no es necesario escudriñar las Escrituras, que no es necesario que se predique bíblicamente, están lejos de la voluntad de Dios. Una vez me decía a mí cierto hermano, yo no sé, me decía, por qué cada vez que predican tienen que usar la Biblia. Tantos temas bonitos que hay. Y hay una infinidad. Lo que pasa, me dice, que son ignorantes, me dijo. No tienen conocimiento. Y solamente lo pueden hacer a través de la Biblia. Pero un hombre de Dios, hermanos, no puede hacer la palabra de Dios a un lado. Porque la palabra del Señor, hermanos, tiene que ocupar un lugar privilegiado para nosotros, sus hijos. Hay esta clase de personas que no creen, hermanos, en la palabra del Señor, que creen más en sus filosofías, en sus psicologías. Se les ha olvidado que nuestro Señor, cuando se refirió al pueblo de Israel, les dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento, hermanos, en la palabra del Señor nos va a destruir. Nos va a hacer, hermanos, ser cristianos, que el Señor se va a avergonzar de nosotros, porque no vamos a tener, hermanos, el argumento para poder defendernos cuando el enemigo quiera atacarnos. Vamos a ser destrozados por el enemigo, porque la palabra es la que nos capacita, hermanos, para poder hacer la guerra espiritual al enemigo. Jesús, hermanos, cuando Él fue atacado por el enemigo, siempre usó la palabra. Escrito está. Escrito está. Hasta que Satanás se iba porque no podía con Jesús, porque Él era la palabra. Entonces, hermanos, el conocimiento de la palabra del Señor nos encamina a la revelación. Y cuando tenemos revelación y se nos quita ese velo de ignorancia, es cuando podemos, hermanos, poner en práctica la sabiduría de Dios. Qué importante, hermanos, estas tres cositas maravillosas por las cuales el apóstol Pablo estaba intercediendo por los efesios. Tres regalos de Dios maravillosos, hermanos. Porque cuando tenemos, hermanos, el conocimiento, la revelación y la sabiduría,
Empezamos a anhelar las cosas espirituales. Las cosas materiales nos tienen sin cuidado. Ya no nos ponen tanto, ay, ¿para qué quiero tantas cosas materiales? Se nos presenta un negocio. Si lo perdemos, no nos importa. Ay, que se pierda eso. Lo que pasa es que si me salía ese negocio, me iba a quitar mucho tiempo. Pero yo prefiero tener tiempo para el Señor. Cuando tenemos ese conocimiento, esa sabiduría, así actuamos, hermanos, como cristianos maduros. Ya no nos interesamos por las cosas terrenales, porque nuestro interés siempre va a ser celestial. Porque vamos a estar conscientes, hermanos, de que las cosas, las riquezas que Dios tiene para su pueblo, son riquezas espirituales. Cuando dedicamos más tiempo al Señor, vamos a aprender y a conocer más de su carácter, de sus atributos. Y vamos a descubrir, hermanos, todo lo que Él quiere para nosotros. Ya no vamos a perder nuestro tiempo en vanidades. Vamos a dedicarnos a buscar de Él, porque vamos a saber que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tener a Jesucristo en nuestro corazón y escudriñar todos esos preciosos regalos que tiene Dios por nosotros, hermanos, eso es una bendición. Entenderemos, hermanos, la soberanía de Dios. Aceptaremos su voluntad. Ya no nos preocupará, hermanos, las cosas que nos pasen a nosotros, porque sabremos que son su voluntad. Aunque muchas veces no nos guste y aunque muchas veces, hermanos, nos hagan llorar lo que nos pase, vamos a saber, hermanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no vamos a claudicar en contra de Él, porque sabremos de que Él nos ama. Sabremos de que si Él nos permite que nos pasen algunas cosas, van a ser porque Él nos está formando. Porque Él quiere quitar las asperezas y esas cositas que a Él no le gustan. Pero muchas veces, hermanos, cuando no tenemos ese conocimiento, esa revelación y esa sabiduría, lo que hacemos es enojarnos con Dios. Cuando nos pasa algo, ¿pero por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo diezmo, si yo ofrendo, y empezamos, hermanos, a decirle, a reclamarle a Dios, porque no entendemos, hermanos, que todas las cosas que Él nos permite es porque nos ama. Él dice que jamás pondrá en nosotros una carga más pesada de la que nosotros podamos llevar. Él en su amor y en su infinita gracia y misericordia, las cosas que nos permita tener, siempre nos va a poner la salida. Él lo único que quiere, hermanos, es que nosotros entendamos los propósitos que Él tiene para nosotros. Él quiere, hermanos, que se nos quite ese velo de ignorancia y que dejemos de ser inmaduros. Cristianos que con una poquita cosa, hermanos, estamos lloriqueando y echando la culpa al hermano. Mejor ya no voy a la iglesia y poniendo una y mil excusas. Cuando no hay madurez, cuando no hay crecimiento, hermanos, vivimos una vida como que si no fuéramos cristianos. Y eso no es agradable a Dios. Entonces, hermanos, vemos la importancia de la sabiduría, de la revelación y el conocimiento. Estas tres cositas, hermanos, van entrelazadas. Porque no podemos decir que tenemos sabiduría si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y no hay revelación si no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay revelación. ¿Se da cuenta, hermanos, esa combinación de estas palabras? Que si una de ellas nos falta, vamos a perecer espiritualmente. Necesitamos de esas tres.
Ojalá, hermanos, espero en Dios que a partir de hoy oremos los unos por los otros. Y cada vez que oremos los unos por los otros, pidamos por sabiduría, revelación y conocimiento. Para que Dios toque nuestros corazones, hermanos, y nos quite esa pereza de buscar de Dios, de leer su palabra, para que tengamos la revelación de Dios y adquiramos esa sabiduría. Pablo, cuando hizo esta oración, hermanos, él puso en práctica su sabiduría, su revelación y su conocimiento. Porque sabía, hermanos, la condición de la iglesia de Éfeso. Pero lo lindo, hermanos, que también nos dejó el ejemplo para que nosotros lo hagamos los unos por los otros. Esta oración, hermanos, cuando yo la leí, nunca le había puesto tanta atención como ahora. Y qué importante es, hermanos. Espero que nosotros como iglesia remanente Vida Nueva, hermanos, podamos poner en práctica. Y a través de esta oración, hermanos, todos los que perseveramos en esta congregación, recibamos de parte de Dios la sabiduría, la revelación y el conocimiento. Porque sin estas tres cosas, hermanos, no somos nada ante los ojos de Dios. Y esta es la mejor forma de interceder. Y hagámoslo, hermanos, con todo el corazón, para que Dios, hermanos, derrame su santa bendición sobre cada uno de nosotros. Y la obra del Señor se complemente cada día en nosotros. Y cada día, hermanos, nuestros ojos espirituales sean despejados y que salgamos de toda ignorancia. Y que, hermanos, realmente agrademos el corazón de Dios con nuestras actitudes. Y ya no, hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas que perecen. Pongamos nuestra mirada en Jesús y en toda su bendición, hermanos, que Dios ha puesto a nuestra disposición para que la disfrutemos y vivamos una vida maravillosa como hijos de Dios. Qué lindo, hermanos, recibir la bendición de Dios aparte, a través de estas tres bendiciones. Yo solo quiero leer una última palabra, hermanos. Quiero llevarlos a Proverbios en el capítulo número 2, para que veamos, hermanos, lo importante de tener esa sabiduría de nuestro Dios. Dice su palabra: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Oiga, está hablando de la palabra de Dios. Si mis mandamientos guardares dentro de ti, estando estar atento tu oído a la sabiduría. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si así como buscamos lo material, hermanos, y la prudencia y la escudriñares como a tesoros, si así como buscaran lo material, hermanos, buscaran lo celestial, dice el Señor, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria al Señor, hermanos. No puede haber inteligencia, ni sabiduría, ni conocimiento si no procede de Dios. Todo lo que aquí aprendamos en esta vida, hermanos, por experiencia o por estudio, nos ayudará, pero no nos ayudará para las cosas espirituales. Porque cuántas veces, hermanos, hemos visto tantas personas preparadas, con muchas carreras quizá universitarias,
pero haciendo actitudes, hermanos, de un ignorante, porque no se le ha quitado el velo, porque no ha conocido la palabra de Dios, porque no se le ha revelado la bendita palabra del Señor, y está imposibilitado de tener la sabiduría celestial. Pero nosotros, hermanos, sus hijos, nosotros sí, hermanos, somos los únicos que podemos recibir esa sabiduría. Hagámoslo, hermanos. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso, hermanos, la importancia de ser correctos delante de Dios. Porque si no tenemos temor a Jehová, es imposible. Podemos pasar pidiéndole a Dios día y noche que nos dé sabiduría y no nos la va a dar. Porque el principio es honrar y reverenciar el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Mi amigo, usted que me ve a través de las redes sociales, yo sé que usted necesita tener esa sabiduría, esa revelación y ese conocimiento. Yo quiero decirle que solamente a través de Dios lo puede recibir. Yo le invito para que usted se acerque a Él. Dijimos de que para poder tener este conocimiento, esta revelación y esta sabiduría, necesitamos ser hijos de Dios. Dice Juan en el capítulo número 1 y versículo 12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Es lo único que tenemos que hacer: abrir nuestro corazón y recibir a Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados, y a partir de ese momento el Espíritu de Dios es implantado en el hombre, y a partir de ese momento empiezan los derechos de las bendiciones de Dios. Dios quiere hacerlo a usted sabio, pero únicamente lo va a recibir a través de Jesús. Si en esta noche usted ha entendido lo que el Señor le quiso decir, hoy es el día que Dios hizo para usted. Yo le invito para que usted repita conmigo esta oración, y créamelo, que no se va a arrepentir, porque su vida será transformada y aprenderá el conocimiento, la revelación y la sabiduría de Dios. Padre que estás en gloria en esta hora, te doy gracias, Señor, por estas personas que están haciendo esta oración, Señor, pidiendo perdón por sus pecados. Perdónales, Padre bendito. A los que lo están haciendo de corazón, tú los conoces. Inscribe sus nombres, Señor, en el libro de la vida. Restaura, Señor, su vida espiritual. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Y empieza, Padre Santo, a obrar en ellos. Gracias, Padre, por esa decisión que mis hermanos están haciendo hoy. Ilumina sus mentes, sus corazones, y darles salvación y vida eterna. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso Jesús, maravilloso. Maravilloso.
adoraré con manos alzadas, te cantaré. Maravilloso, oh, Aleluya. maravilloso Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Usted que está en las redes sociales, le agradecemos su sintonía. Que pase feliz noche. Vamos a